el miércoles vamos a continuar con los teóricos y el viernes tenemos teóricos. Esta semana vamos a tener únicamente teóricos. Retomamos los prácticos la semana que viene. De que este teórico que queda grabado ahora, también, si quieren, porque no voy a restringir la clase, es lo mismo si quieren escucharlo el miércoles. Roberto, porque había parcial. Este, había parcial recuperatorio, por eso no dimos teórico el viernes. Y no podemos, es medio incómodo, ustedes vieron, hacer las dos cosas a la vez porque tenemos que estar controlando, María Eugenia y yo, que lleguen a buen término los trabajos finales. Así que eso nos complica un poquito. Por eso optamos por no dar teórico el viernes. Bien, entonces hoy continuamos con lo que veíamos la vez pasada. Si ustedes recuerdan, la vez pasada lo que habíamos empezado, lo que estábamos viendo Schutz, Berger y Lachmann como una sociología de la vida cotidiana, una sociología fenomenológica de inspiración de la vida cotidiana, que partía de Weber y al mismo tiempo lo reformulaba, ¿no es cierto? Porque ¿qué era lo que ocurría con el sentido subjetivo de la acción? ¿No? El sentido subjetivo de la acción de Weber debía ser colocado, estas motivaciones, estos fundamentos de la acción, estos objetivos de la acción, que Weber interpretaba como un sentido subjetivo que debía ser comprendido por la sociología, porque la sociología no es como un amigo que puede comprender empáticamente o endopáticamente, es una disciplina científica. Y como disciplina científica es racional. Entonces, la sociología, para comprender el sentido de la acción, decía Weber, debía captar ese sentido subjetivo a través de una herramienta específica que era el tipo ideal. Natalia, ¿cómo? A ver, son dos cosas diferentes, ¿sí? Luana, la clase de hoy y la clase del miércoles va a ser la misma, ¿sí? La clase del viernes ya avanzamos, ¿no es cierto? Estas dos clases que son dictadas en el Día de los Teóricos es porque no podemos dictar prácticos, perdón, en la que son dictadas el Día de los Prácticos, porque no podemos dictar prácticos, porque no hemos avanzado en el tema, ¿sí? Así que estas dos clases corresponderían a lo que hemos visto, a lo que deberíamos haber visto el viernes si no hubiéramos tomado recuperatorio, ¿sí? Así que la clase del lunes y la clase del miércoles, dictada en horarios de prácticos, es la misma. La clase del viernes ya es otra, ¿sí? Corresponde a un tema nuevo que es la continuidad de que se llama el problema del estigma, ¿sí? ¿Les queda claro entonces? O sea que tienen que ir o consultar la clase grabada si no quieren conectarse, o consultar la clase grabada, que si no quieren conectarse, del viernes, ¿no es cierto? Porque son una clase diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, les decía que lo que habíamos visto
Entonces era esto. Weber pensaba esta forma de comprender el sentido subjetivo. Y Schutz lo que decía es que esta forma era insuficiente, porque parte importante de lo que comprende el sentido subjetivo está implícito y corresponde a un acto de conciencia, corresponde a la conciencia intencional dirigida a una serie muy particular de objetos. Objetos, ¿sí? Y actividades y espacios y tiempos que tienen la particularidad de existir para mí, como todo objeto, ¿sí? De la realidad, debe existir para mí, porque si no, no tendría sentido que mi conciencia se dirija hacia ellos. Este, y, y dirigirse hacia otros. ¿No es cierto? Perdón, y existen también para otros. No solo existen para mí mismo, sino existen también para otros. Es decir, el sentido subjetivo en lo que a nosotros nos interesaba para una esfera, ¿sí? De objetos, espacios, tiempos y actores, no es solo subjetivo, sino es intersubjetivo. ¿No es cierto? ¿Esto me entienden? ¿Hay alguien que no me entienda O sea esto? que es para todos. Para todos los participantes, que en principio, porque todos quienes son, ¿sí? Todos son aquellos con los que me encuentro, ¿sí? Porque habíamos dicho que todos, ¿sí? Acá estaba centrado en una esfera de muy difícil delimitación, pero, ¿sí? Cuyo centro es en cierta medida muy claro. Esta esfera que existe para mí y existe para otros, esta esfera intersubjetiva, es la esfera del hacer con consecuencia. Y hay dentro de esa esfera del hacer con consecuencias, ¿sí? Que no son, que es un hacer para mí y un hacer que ven los otros, consecuencias que son para mí y consecuencias que son porque también, ¿sí? Afectan a otros, ¿sí? Un ámbito en el que yo me encuentro claramente con otros. Y este ámbito que es central en esta esfera, ¿sí? Es el ámbito de la copresencia, en donde el otro me es accesible, dice Berger y Lachmann y Schutz, a través de un máximo de síntomas, porque le presto una atención total, una atención totalizadora. Y en función de esa atención que mi conciencia le presta al otro, actúo. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que esto no me entienda? Profe, ¿puede Esta repetir lo último de esfera, ámbito? este, veamos, retomo todo el planteo. El sentido subjetivo al que Weber se refería entonces en los términos de Schutz, tiene que ser reformulado. Hay un aspecto que es implícito, ¿sí? Que es trivial y al que debemos prestarle atención. Este es el primer punto, ¿sí? El sentido subjetivo está conformado, ¿sí? Al menos por dos capas, ¿sí? De significado. Un significado que está vinculado a mis proyectos, ¿sí? Y un significado que yo presupongo que hace de condición de posibilidad a mis proyectos. ¿Me entienden? Este es el primer punto. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Bien, parece que sí. El segundo aspecto es que la realidad existe subjetivamente, existe para mí, porque yo le presto atención, ¿sí?
porque mi conciencia se dirige a determinados objetos. Y hay un ámbito, ¿sí?, en donde esa realidad no solo existe para mí, sino existe para otros. No solo tiene un significado subjetivo, sino que tiene un significado intersubjetivo. ¿Esto se entiende? Es Esta como, realidad, Carla, decime. decía que es como un pensamiento mucho más interno, digamos, profundiza más esa subjetividad. La cuestión de lo interno aquí, como dice Carla, es muy importante. Acá no observamos los hechos sociales exteriormente, porque debemos intentar analizar, ¿sí?, lo que sucede en la conciencia. Entonces, en gran medida, como dice Carla, hay una introspección. Esa introspección, eso ya lo habíamos visto, ¿sí?, está vinculada a una operación, a una corriente filosófica que es la fenomenología. ¿Sí? Porque se trata de una introspección muy particular, una introspección en donde yo supongo, ¿sí?, en donde yo trato de ver cómo se me dan a la percepción y a la conciencia los objetos sin ningún presupuesto. Este es el problema. ¿Sí? De allí esta noción exótica, que es la de paréntesis fenomenológico. Vamos a poner entre paréntesis mis supuestos y voy a ver, ¿sí?, voy a analizar, voy a hacer introspección de cómo se dan a la conciencia, ¿sí?, los objetos con los que la conciencia y la percepción se encuentran. Bien, entonces hay una esfera de la realidad que es a la vez subjetiva y existe para otros y por lo tanto no es solo subjetiva, sino también es intersubjetiva. Esta esfera de la realidad subjetiva, intersubjetiva, ¿sí?, es la realidad real. Dos veces realidad, ¿sí? Realidad para mí y realidad para todos. Y realidad para otros, perdón. Y esta realidad de que es para mí y es una realidad para otros es la realidad de la vida cotidiana. ¿No es cierto? ¿Esto me entienden? Entonces, Schutz, Berger y Lachmann tratan de ver cómo se constituyen los supuestos que hacen posible nuestra acción intencional en la vida cotidiana. Y la vida cotidiana, ¿sí?, es una esfera en donde actúo, ¿sí?, y mi acción tiene consecuencias. Consecuencias, nuevamente, acción y consecuencias que no son solo para mí, sino también son para otros. ¿Sí? Con esto, Berger y Lachmann y Schutz establecen el núcleo, no los límites. ¿Sí? Pueden ser buenas consecuencias para mí o malas consecuencias para mí, pero siempre tienen consecuencias y el resto, y no son solo para mí, sino también son para otros. ¿Por qué? Porque es la esfera de la actividad. ¿Sí? En cierto sentido, podríamos decir que es la esfera, ¿sí?, que yo puedo transformar a través de mi actividad. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Y en esta esfera, ¿sí?, puesto que existe para mí y existe para otros, ¿sí?, quiere decir que se me da a la conciencia, a mí y a los otros, ya estructurada, ¿sí?, ya organizada. Y porque si no, no podría ser común. Y el elemento organizador común es el lenguaje. Pero
Para mí, esta esfera, ¿sí? Porque tenemos todo el tiempo este juego entre otros y yo mismo, para mí, esta esfera se halla centrada, para mí y para cada uno de los otros, esta esfera se halla centrada en el lugar y el momento que ocupo. Este lugar y el momento en donde se me dan a los ojos y a las manos una serie de objetos y una serie de prójimos, ¿sí? Está centrado, esta esfera está centrada en el lugar y el momento que ocupa. Entonces, esta esfera, en este momento para mí, está conformada por un monitor, un celular, mis anteojos, un equipo de armar cigarrillos, el mate, etcétera, etcétera. Esta, sí, es el mundo en este momento, en este lugar, es el mundo de mi realidad, es para mí la realidad cotidiana. Más allá de eso, ¿sí? Más allá de esto que tengo ante mis ojos y tengo ante las manos, las cosas, ¿sí? Van perdiendo relevancia, van perdiendo significatividad. En cierto sentido, su realidad, es decir, la capacidad que tengo de actuar allí, ¿sí? Va disminuyendo. ¿Me entienden? Hasta el punto, ¿sí? De que no les presto atención y que no son tampoco el supuesto de mi acción. ¿Se entiende esto? Entonces, yo puedo saber, ¿sí? Si lo pienso, si reflexiono, que probablemente en la peatonal estén reprimiendo vendedores ambulantes, por ejemplo. Pero en este momento, esos vendedores ambulantes que están siendo reprimidos por la policía, ¿sí? Puede ser, ¿no es cierto? Esto es lo que estuvo ocurriendo los últimos días. Esos vendedores ambulantes que están siendo reprimidos por la policía, ¿sí? No tienen para mí la misma realidad, ¿sí? Que este monitor y que incluso no sé cómo se llaman, ¿no? Los simbolitos que indican la presencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Son estos simbolitos, este monitor, estas cosas que tengo físicamente presentes, las que tienen para mí la realidad máxima. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Chicos, ¿hay alguien que no me entienda? Sí, profe, sí se entiende. Y los otros, porque esto me importa continuar en esta clase, los otros se me presentan en este mundo de la vida cotidiana antes de la pandemia, ¿sí? Y antes de estos desarrollos terribles y maravillosos de la comunicación virtual, se me presentan como copresentes. Y en esa copresencia, esto es lo que piensa Schut, en esta copresencia, el otro para mí tiene una realidad máxima. ¿Sí? Entonces, parte de la vida cotidiana, parte de esta realidad de la vida cotidiana, es una experiencia del otro directa a través de su expresividad, a través de no solo su lenguaje, sino su manera particular de hablar, sus modales, sus reacciones, su comportamiento, que me son inmediatamente accesibles a la percepción. ¿Me entienden esto? Pero ese otro que, ¿se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Pero ese otro no solo lo experimento de esta forma, sino que en parte mezclado con esta experiencia de copresencia y
todavía más importante en tanto me alejo de la copresencia y me alejo del conocimiento directo del otro, lo experimento a través de tipificación. Una tipificación, yo les decía, es la forma en que Schutz reformula el tipo ideal de Weber. Una tipificación es algo que es una respuesta muy sencilla a un problema terriblemente complejo. ¿Cómo podemos actuar con señales? ¿Cómo podemos tener una respuesta articulada y compleja ante una carencia de estímulo? ¿Sí? Ante una baja cantidad de señales y símbolos. ¿Me entienden? Entonces, sí, la respuesta a esto es la conformación de tipos, ¿sí?, que correspondan a categorías de la humanidad, a categorías de actores con los que yo puedo encontrar. Categorías que voy construyendo a través del lenguaje y a través de la experiencia. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Entonces, sí, yo puedo actuar frente a ustedes, todavía más si estuviéramos en copresencia, sin conocerlos personalmente, sin haber tenido un contacto íntimo, lo mismo ustedes, ¿sí? Podemos actuar, desarrollar respuestas articuladas, aunque nunca nos hayamos conocido. Porque yo ya tengo cierta experiencia, ¿sí?, quiénes son, he elaborado una tipificación respecto de quiénes son, de cómo son, de qué son los estudiantes de ciencias de la comunicación. Sé aproximadamente, término medio, a qué edad pertenecen, por ejemplo, como sé aproximadamente a qué edad pertenecen, hay algunas cosas que van a hacer que no me sorprenden, ¿sí? Por ejemplo, figuras estilísticas del lenguaje, ciertos comportamientos que yo me imagino que pueden llegar a tener, muy probablemente, ¿sí? Y otros comportamientos que son menos probables, ¿sí? Roberto me dice, las tipificaciones son como aproximaciones, son idealizaciones, ¿sí?, cuya relación con la realidad es solo aproximada. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Puede repetirlo de vuelta? Les decía, ¿sí?, Roberto decía que las tipificaciones son aproximaciones. Esa noción hay que corregirla. La tipificación, no estoy pasando. La tipificación, Agostina, no estoy pasándola porque esto es repaso, me detuve demasiado en el repaso. La tipificación, ¿sí?, no es una aproximación, es una idealización. Su relación con la realidad es de aproximación. Va a haber algunos de ustedes que tengan 30 años, por ejemplo. Yo, en mi tipificación, ustedes tienen un promedio de 20 años. ¿Me entienden? En mi idealización, ¿sí?, ustedes, los alumnos de Ciencias de la Comunicación, tienen aproximadamente 20 años y hablan como cualquier estudiante, como cualquier joven de 20 años.
usan palabras como zarpado, de una, etcétera, ¿sí? Este, que yo en general no uso. Y tenemos cierta distancia en relación con eso. Naye, Pablo, pero ella usa a mi hijo. Estás pasado estás pasado de edad para usar Naye. Y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, puedo articular ciertas expectativas, que son solo aproximadas. ¿Me entienden esto? Y esto es muy importante, ¿sí? Porque entonces, ¿sí? Experimento al otro desde mi experiencia, es decir, los, desde el lugar que ocupo, desde las posiciones que he ocupado en la vida cotidiana. Y entonces, ¿sí? Experimentamos la sociedad a partir de ahí. Podríamos decir que esta noción sobre la que vamos a volver, que es la estructura social, el conjunto de posiciones que existen en un colectivo, ¿sí? Corresponden al conjunto de tipificaciones que elaboran los actores, cada uno, ¿sí? A partir de la historia, del desarrollo biográfico, ¿sí? De su vida cotidiana. ¿Se entiende esto? Y con esto pasamos ahora, ¿sí? A lo que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Qué es esto? La persona y el orden de la interacción. Porque estas ideas básicas de construir la vida cotidiana y de construir lo implícito, los aspectos implícitos que necesitamos para actuar con sentido, ¿sí? En ciertos universos, ¿sí? En la vida social, en la vida social rutinaria, va a continuar siendo importante en la sociología y va a ser tomado por un señor que es el que me interesa que veamos esta clase y la que viene, ¿sí? Que es este señor que es un sociólogo canadiense de hijo de padres judíos, ¿sí? Y por lo tanto, este, esto no sé si ocurre necesariamente aquí, pero en América del Norte como en Europa, este, la discriminación de los judíos fue un problema y en cierto sentido continúa siendo un problema importante fue un problema importante durante gran parte del siglo XX. Y en algunos aspectos continúa siéndolo. Entonces, Irving Goffman es un sociólogo que experimenta cierta extrañeza, ¿no es cierto?, cierta exterioridad en función de su origen judío. Y si bien se dedica primero a la química, después a la cinematografía, se termina dedicando por una serie de esos accidentes de la vida a la sociología. Y en la sociología, ¿sí? Desarrolla una primera publicación muy, muy importante, muy, muy famosa, que es la que ustedes tienen que leer, que es la presentación de la persona en la vida cotidiana. Y entonces tenemos que interrogar primero esta palabra, que puede ser un poco obvia, ¿sí? Pero que tal vez no lo sea tanto. ¿Qué es una persona? ¿Sí? ¿Y a qué se refiere Goffman con esta palabra? ¿Sí? Que es en cierto sentido trivial, ¿sí? De persona. Y tenemos que observar esto, ¿sí? Para no considerar, porque podemos decir que persona, por ejemplo, es un sinónimo de individuo, ¿no es cierto? Y esto es en cierto sentido cierto, ¿sí? Y en ciertos sentidos también cierto para Goffman, pero individuo es también una palabra muy ambigua, ¿sí? Entonces vamos a decir una cosa muy extraña, ¿sí? La noción de persona
¿sí?, en su origen etimológico, está ligada a una palabra que designa una máscara utilizada por los actores en el teatro romano. Esa máscara se llamaba personare, ¿sí? Una máscara que permitía elevar la voz, ¿sí? Pero a la vez era una máscara que, como cualquier máscara, ocultaba los rasgos verdaderos y resaltaba, por ejemplo, no sé si vieron, son esas máscaras teatrales bien famosas, ¿no es cierto? Unas tienen una sonrisa, ¿no? Y otras tienen la curvatura de la boca hacia abajo, ¿sí? Y eso indica, ¿sí?, el tipo de personaje, ¿sí? Y también indica el tipo de obra. Lo deben haber visto, ¿no es cierto? Los deben haber visto sobre todo en íconos vinculados al teatro. Estas máscaras que se llamaban personares, entonces, indican, ¿sí?, ocultan lo que somos, ¿sí?, y resaltan el papel, ¿no es cierto? Y esto es un aspecto muy importante, ¿sí?, de la noción de persona en Goffman. La noción de persona en Goffman está vinculada a una metáfora, ¿sí? Esa metáfora es la del teatro, que es aproximadamente, ¿sí?, Goffman, como les puede haber pasado a ustedes también, observa que nuestros desempeños rutinarios son en cierta medida teatrales. ¿Me entienden? Esto lo pueden utilizar tranquilamente conmigo, ¿sí? Tanto mi lenguaje como mi tono, como la gesticulación, este, los, las formas de tratar, las formas en que los trato. Pueden preguntarse legítimamente, ¿sí?, ¿así es usted efectivamente? ¿O esto es un teatro? ¿No es cierto? ¿Me entienden? Les debe haber pasado, ¿sí?, a ustedes también, por ejemplo, cuando están con un docente, ¿sí?, deben mostrarse a sí mismos de cierta manera. Y así como se muestran a ustedes mismos de cierta manera, también se muestran a sí mismos de cierta otra manera cuando están con amigos, ¿sí?, cuando están intentando seducir a alguien o intentando intimidar a alguien, ¿no es cierto? Pero, Carla, en cierto sentido sí y en cierto sentido no. Porque cuando nosotros hablamos de identidad, estaríamos diciendo lo contrario, ¿no es cierto, Carla? Que hay cierta autenticidad, ¿no es cierto? Por eso la identidad siempre nos habla de que en cierto modo, ¿sí?, bajo cierta perspectiva, hay algo que permanece detrás de las máscaras, esto que somos, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Estamos hablando de identidad y estamos diciendo que no la hay. Que en realidad no hay una identidad, ¿sí? Que debe ser que lo que consideramos como identidad, por ejemplo, de género, ¿sí?, hay un trabajo
Imagínense ustedes, varones y mujeres, varones, mujeres, transgéneros, este, cada uno, este, gays, cada uno, que sea cual sea su orientación sexual, no basta con tener una orientación sexual. No estamos hablando únicamente de la orientación sexual, estamos hablando también del desempeño actoral de esa identidad sexual. ¿Me entienden esto? Pablo me pregunta, es como cuando el fotógrafo trataba de ir más allá de esa máscara de realeza y riqueza capturando el verdadero yo, pero el verdadero yo, ¿sí? No, no es como, no es eso, ¿sí? Es suponer que en realidad, si hay verdadero yo, no nos importa tanto sociológicamente, ¿sí? Sociológicamente, el orden de la vida cotidiana se establece en función de desempeños teatrales. ¿Me entienden esto? Entonces yo actúo como un docente, ustedes actúan como estudiantes. Si tratan de intimidar a alguien, realizan un desempeño actoral de ser matones. Si tratan de seducir a alguien, este, realizan un desempeño actoral de seductores. Si tratan de si están con amigos, se realiza un desempeño actoral de uno más dentro de un grupo de amigos. ¿Me entienden esto? Un político realiza un desempeño actoral definido, un médico realiza un desempeño actoral, ¿sí? Un ingeniero realiza un desempeño actoral, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? El orden social, ¿sí? Resulta de que sostengamos recíprocamente nuestros desempeños actorales. ¿Se entiende esto? La sociología no se debe preocupar por la autenticidad. La sociología se debe preocupar, ¿sí?, por cómo se construyen estas máscaras. Esto, la construcción de estas máscaras, la construcción de nuestros papeles, la construcción de nuestras apariencias, ¿sí?, se conforma en centro del interés de la sociología goffmaniana, porque esto es lo que nos permite la estabilidad en cierto orden de fenómenos, ¿sí? El orden de fenómenos en donde nos encontramos unos en presencia de otros. ¿Me entienden esto? ¿Me entiendes? Estamos en el abordaje preliminar, ¿sí? Esta definición preliminar se entiende. Sí, profe. Ustedes podrían sentirse ofendidos, por ejemplo, y decir, nos está diciendo caretas, ¿sí? Nos está diciendo hipócritas. Goffman nos está diciendo hipócritas. No, Goffman no les está diciendo hipócritas. O por lo menos no completamente. Está diciendo, ¿sí?, que nos adecuamos a las circunstancias actuando. A veces podemos tener la convicción completa, ¿sí?, de que esa actuación somos nosotros mismos, y otras veces mantenemos una relación más o menos cínica con esa actuación, ¿sí? Pero esto no es esencial. Lo esencial es cómo construimos interdependencias, como siempre, ¿sí?, en sociología. Recuerden que de eso se ocupa la sociología, ¿sí?, basadas en esos desempeños teatrales. ¿Me entienden esto? Y si yo quiero ser auténtico y verdadero, y entonces existen, esperen un cachito, espérenme un momentito.
Y si yo quiero, entonces les decía, y si yo quiero ser auténtico y verdadero, y ser auténtico y verdadero es también un papel, ¿no? Por ejemplo, soy auténtico y verdadero cuando soy rebelde, cuando me resisto a, cuando me, soy más o menos herético y digo lo que se me pasa por la cabeza. Pero eso también es un papel, es básicamente el papel de rebelde, ¿no es cierto? Y ese papel también es un estereotipo. ¿Me entienden? También, es decir, ese papel también es un papel, también es un desempeño actoral. Entonces, ¿me entienden esto? Sí, profe. ¿Hay alguien que no me entienda? ¿Qué ocurre entonces? No, no es que nuevamente, no es que seamos todos caretas, ¿sí? El problema no es nuestra honestidad o falta de honestidad cuando desempeñamos las actuaciones. Eso no nos importa, ¿sí? Lo que nos importa es cómo estas actuaciones se sostienen unas con otras. Entonces establezcamos este primer orden de fenómenos, ¿sí? Que está vinculada a la interacción, que es la copresencia. Esta es la primera palabrita, que ya la habíamos visto en el caso de Berger, Lachmann y Schultz. La copresencia indica, ¿sí?, que estamos en presencia unos de otros, que estamos en presencia física uno de otro. ¿Y cómo estamos en presencia física? En presencia física uno de otro, ¿sí? Debemos, ¿sí?, hacer algo muy importante, o hacemos algo muy importante. Adquirimos información, ¿sí? En realidad deberíamos decir, emitimos y adquirimos información. Independientemente de que lo tratemos de evitar, ¿sí? Puesto que nos encontramos en presencia de otros, nunca ocurre que no ocurra esto, ¿sí? Que el otro, ¿sí?, que no emitamos información y que el otro, ¿sí?, no busque información. Y esta información nos sirve para algo muy importante, para definir la situación. Y al definir la situación, articular expectativas. Es decir, ¿sí?, primero definamos esto. ¿Qué significa? Caractericemos qué significa definir la situación. Definir la situación, ¿sí?, es algo que se le ocurre a un sociólogo un poco previo, ¿sí?, a Goffman, ¿sí?, que se llama William Isaac Thomas, que escribe un libro muy lindo, ¿sí?, que se llama De la infancia en América, los niños en América, y establece este principio que se llama teorema de Thomas. Si los individuos definen como reales las situaciones, son reales sus consecuencias, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Thomas con esto? Que previamente, que en principio, ¿sí?, el punto fundamental, ¿sí?, tanto para Goffman como para Thomas, es que somos sujetos cuya conducta está autocontrolada. ¿No es cierto? Yo sé lo que hago, ¿no es cierto? Y si se me hice algo incorrecto, ¿sí?, por ejemplo, estornudé, ¿sí?, eructé, ¿sí?, sin quererlo, inmediatamente, ¿no es cierto?, controlo ese fallo. ¿Me entienden esto? Esta idea de autocontrol es aquí central, ¿sí? Y entonces, como individuos autocontrolados, previamente a nuestra acción, ¿sí?,
o simultáneamente a nuestra acción, tenemos una suerte de instante de deliberación, en donde definimos qué es lo que sucede. ¿Qué es esto? ¿Es una clase? ¿Es una conversación? ¿Es una charla de amigos? ¿Sí? ¿Es una intimidación? ¿Es un robo? ¿Me entienden esto? Y entonces, al definirlo, puedo actuar. ¿Sí? Y lo que ocurra dentro de esta situación tiene la misma realidad que la situación. Si defino la situación como real, porque puedo definirla como un juego, puedo definirla como un teatro, puedo definirla como un sueño, puedo definirla como algo sin importancia, pero si la defino como real, lo que ocurre ahí tiene consecuencias reales. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende ese punto? Y entonces, ¿sí? La definición de la situación es la caracterización de un marco, del marco espacial, temporal y comportamental en el que se va a actuar. Es obtener una respuesta, por lo menos provisional, al problema central del comportamiento. Sin esa respuesta a este, a este problema central no podría actuar. Y ese problema central que guía mi comportamiento es qué es lo que sucede. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Y entonces, ahora el problema es que en copresencia, ¿sí? Esta respuesta de lo que sucede, ¿sí? Depende de lo que hagan los otros. Entonces, en función de lo que hagan los otros, de la información que emitan los otros, ¿sí? Puedo definir la situación. Y lo mismo también para los otros. En otros términos, la definición de la situación es cooperativa y depende de la información recíprocamente captada. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Chicos, ¿hay alguien que ¿Puedes no me repetir lo entienda? último? Les decía que lo que ocurre, la definición de la situación, ¿sí? Depende de lo que hagan todos los partener, todos los compañeros en una situación, todos los que participan, todos los que están presentes en la situación, y de la información que todos ellos captan uno del otro. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Puedo estar equivocado, ¿sí? O puedo no estarlo. Alguien un profesor se puede dirigir a mí y yo en principio pienso que es porque estaba haciendo algo impropio, por ejemplo, copiando de un examen, pero el profesor solo quiere pedirme un borrador, ¿sí? Y mi definición de la situación, entonces, ¿sí? Mi definición inicial de la situación, ¿sí? Uy, me dio la cana, me sorprendió copiando, ¿sí? Era equivocada, pero en principio no puedo actuar si no desarrollé una definición de la situación. Y esa definición de la situación la completé
cuando el profesor me pidió la goma de borrar. ¿Me entienden esto? Y entonces, sí, esta información de dónde viene. ¿Por qué Goffman y usted hablan de información? Porque es un concepto muy general que nos sirve para incluir ahí dos fenómenos. ¿Sí? La expresividad, ¿sí?, de las personas, es decir, la capacidad de impresionar, de producir impresiones, corresponde a dos registros en la comunicación. Una comunicación verbal, ¿sí?, que es intencional, ¿sí?, en parte no lo es, ¿sí? Yo tengo algunos defectos de dicción, no pocos, y no los puedo controlar intencionalmente, ¿me entienden? Y mi R tampoco la puedo, ni me interesa controlarla intencionalmente. Entonces, también en la comunicación verbal, ¿sí?, doy información no intencional. Entonces, pero de todos modos tenemos en principio, ¿sí?, dos registros, uno verbal, ¿sí?, y otro vinculado a aspectos y a comportamientos que los otros sujetos pueden considerar sintomáticos y sobre los que pueden considerar que no tengo control, ¿sí?, o que tengo menos control. Entonces, tenemos una información que doy intencionalmente y una información que emana de mí y que sobre la que tengo menos control. ¿Entienden esto? ¿Me entienden estos dos aspectos? Emito entonces, emano información, ¿sí?, emano impresión, como el olor de Synod. El olor de Synod, el olor para Synod, ¿sí?, era la emanación de información. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Y vamos a decir, ¿sí?, y después vamos a tener que ver qué significa esto en concreto. Carla, tenés la mano levantada, no sé si intencionalmente. Se ve que no intencionalmente. Se ve que no intencionalmente. Ven, esto si no fuera una clase virtual, indicaría muchas cosas, porque Carla debería haber, por ejemplo, bostezado y desesperezado, es decir, estirado, levantando las manos, y entonces yo hubiera dicho, ¿qué querés preguntar, Carla? No, nada. Entonces yo hubiera indicado, hubiera tenido que definir la información que emana de Carla en términos de Carla está aburrida. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Ahora, esa información que emana, en lo que a Goffman le importa, tiene un carácter promisorio. Prometemos cosas a través de esa información que emana de nosotros. Así como en la actitud natural de Schutz, recuerdan ustedes,
decidíamos no interrogar sobre las cosas, acá aceptamos indicios de las personas que valen como promesas. ¿Como promesas de qué? Preguntarán ustedes, obviamente. ¿Sí? Como promesas de que somos quien pretendemos ser en la interacción. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Salvando los lapsus del tipo, yo no quería levantar la mano, yo no quería este, preguntar, yo no quería estornudar, yo no quería eructar, ¿sí? Tenemos información que resulta de nuestro autocontrol, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? Que no es tan fácil de manejar, ¿no? Como la comunicación verbal. ¿Sí? Yo, por ejemplo, quiero dar una buena impresión. Entonces me pongo perfume, ¿sí? Pero ese perfume que me puse, ¿sí? O esa ropa que elegí, indican también aspectos que están fuera de mi control. Indican, por ejemplo, la ropa que me gusta y los perfumes que me gustan. Indican también la ropa que puedo comprar y los perfumes que puedo comprar, ¿no es cierto? Entonces, aunque yo tenga control sobre esto, ese control es menor que el que tengo sobre el lenguaje. ¿Me entienden esto? Yo, por ejemplo, podría, ¿sí? Simular y hacer de cuenta que soy otra persona y utilizar los perfumes y la ropa que podría utilizar esa otra persona. ¿Sí? Pero el orden, pero en tanto la comunicación tiene un carácter promisorio, no hay sospechas sobre esa posibilidad. Voy a dos compañeros en una interacción van a suponer que somos quienes pretendemos ser. ¿Me entienden esto? Si vamos a un consultorio y encontramos, ¿sí? A una persona ahí con un uniforme de médico, no vamos a suponer, sí, que es un estafador, vamos a suponer que es un médico. ¿Me entienden esto? Y entonces esas impresiones, ¿sí? Nos permiten formular, están orientadas, ¿sí? A inferencias. En la medida en que doy determinada impresión, en la medida en que doy determinada información, el otro realiza una inferencia respecto de quién soy. ¿Me entienden esto? Y nunca tengo todos los indicios para que esa inferencia sea comprobada. De esta manera, creo en la inferencia que las impresiones que emanan del sujeto me habilitan a hacer. No las voy a estar vigilando, ¿sí? Revisando, no voy a estar sospechando como en las películas de espionaje, ¿sí? En las películas de agentes secretos, este, que el otro puede ser que no sea el que pretende, el que pretende ser,
pretensión que yo capto a través de las inferencias que realizo en términos, ¿sí?, de las impresiones que de él emanan. Y entonces tenemos este cuadrito que es muy sencillito, ¿sí? El control corporal, ¿sí?, porque habíamos partido de esto, ¿sí? Yo no me he visto espasmódicamente, no me he visto instintivamente, no me peino instintivamente, aunque a veces sí, yo al menos, este, está dirigido a las inferencias que realiza el otro. ¿Me entienden? ¿Puede volver a Y repetirlo, así, profe? Disculpe. el control corporal, la ropa que elegí, mi modo de hablar, el comportamiento que realizo, está dirigido a las inferencias que realiza el otro. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Sí. Y a través de esas inferencias que realiza el otro, ¿sí?, intervengo en su control corporal. Y entonces el otro ajusta su acción, ¿sí?, a las inferencias que realiza. Inferencias en las que mi propio control corporal intervino. El control corporal entonces es recíproco, las inferencias son recíprocas, ¿sí? Y en ese sentido controlo esta idea de que mi acción está dirigida hacia el otro, porque eso es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? No estoy diciendo más que eso. Mi acción intencional está dirigida al otro, tanto en los aspectos más planificados como aquellos aspectos más implícitos, ¿sí? Siempre está dirigida hacia el otro, ¿sí? Puede ser formulado en términos de yo busco intervenir en el otro, no dando órdenes, porque no puedo hacer eso necesariamente. Yo no le puedo a ustedes decir, ustedes escúchenme, ¿sí?, porque yo soy el docente, ¿sí?, y hablarle acá de cualquier verdura, ¿sí?, que ustedes deberían repetir solo porque soy el docente. No puedo hacer eso, ¿sí? Mi forma de intervenir en el otro, ¿sí?, es interviniendo en el control corporal del otro, a través de las inferencias que el otro realiza. ¿Me entienden esto? La sociedad no es el resultado aquí de la imposición de reglas, ¿no es cierto?, sino del ajuste recíproco a través de las inferencias que realizamos, en tanto sujetos autocontrolados. ¿Me entienden esto? Entonces, acá estamos bastante lejos de la idea de Durkheim de que los hechos sociales son externos, ¿sí?, y coactivos. Acá no obedecemos, ¿sí?, a las representaciones. Hacemos algo más enrevesado, ¿sí? No es que obedezcamos, es que controlamos nuestros comportamientos. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto?
Esto es central, por eso me quiero detener un cachito aquí, ¿sí? No es que obedezcamos, es que controlamos nuestros comportamientos. No es que controlamos nuestros comportamientos en base a la nada, en base a la obediencia de reglas, sino controlamos nuestros comportamientos en base a las inferencias que hacemos de los otros. Daniel me pregunta, ¿se puede decir que podemos condicionar los comportamientos ajenos sabiendo cómo los demás los van a interpretar? Sí, salvo la palabra condicionar, que aquí no tendría sentido. Aquí tendríamos que utilizar la palabra más fuerte, controlar. ¿Me entienden? Y la palabra menos fuerte, en vez de podemos, buscamos. Buscamos controlar los comportamientos, ¿sí? A través de cómo los interpretan los demás. Y esa interpretación es una inferencia. ¿Me entienden? Muy bien, Daniel. La palabra es fuerte, pero en el contexto en el contexto se debilita, ¿no es cierto? Sabiendo cómo los demás los van a interpretar, es lo que debilita, ¿sí? La segunda afirmación. No controlas los comportamientos directamente. Controlas los comportamientos controlando las interpretaciones, ¿sí? De los demás. Ahora, ¿y por qué esto es tan débil? Porque todos hacen lo mismo. ¿Me entienden? No existe en copresencia una situación en donde uno solo tenga el control de todo. ¿Me entienden? Así que a lo que decía Daniel, hay que agregarle recíprocamente. Que intentamos recíprocamente controlar los comportamientos ajenos sabiendo cómo van a ser interpretados. ¿Me entienden esto? Daniel. Y ahí, sí, ya no es muy fuerte. Ahí resulta de un trabajo cooperativo. O sea, la frase de control es fuerte si uno solo controla a los demás. La frase control deja de ser fuerte si todos hacen lo mismo. Nos quedaría, gracias a la intervención de Daniel, aclarar una cosa más. Esa interpretación, ¿sí? ¿Cómo se vincula al comportamiento? Se vincula al comportamiento porque, ¿sí? El comportamiento está no solo controlado, sino autocontrolado. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Buscamos controlar a los otros interviniendo en su autocontrol a través de sus interpretaciones. ¿Mejor o muy confuso?
Y entonces vamos a decir esto, ¿no es cierto? Que de alguna forma ya lo hemos dicho. A Guzmán le interesa esta dimensión que nunca controlamos completamente, ¿sí? Que es no verbal, teatral, contextual, presumiblemente involuntaria, pero aunque sea involuntaria, siempre puede manejarse. ¿Me entienden? Hay acá una suerte de paradoja. Se maneja algo, aunque no se la maneje por completo. Como yo les decía, ¿sí? Incluso en el manejo del lenguaje, ¿sí? Incluso en el manejo del lenguaje, la, a ver, espérame un cachito. Bien, perdón, se me desconectó un cachito del micrófono. Incluso en el manejo del lenguaje, entonces les decía, hay aspectos que no manejo, pero incluso ¿sí? En esos aspectos que por lo general no manejo, puedo a veces controlarlos. Pero al intentar controlarlos, sigo enviando información. Imagínense ustedes, por ejemplo, un salteño que obviamente habla como salteño, es decir, usa la R y el pue, y entonces, como esta es una situación en donde no quiere, ¿no? Que se note que es salteño, busca corregirse y evita utilizar el pue y la R y la cambia por una R. Ahora, no por eso dejó de parecer ser salteño. No por ello dejó de parecer salteño. ¿No es cierto? Ha pasado a ser un salteño que intenta no parecer salteño. ¿Me entienden esto? Ahora, si ustedes ven esta foto, de allí esta situación que es permanentemente para que si uno la formula de manera muy tajante, puede resultar paradójica, ¿sí? Controlamos, a Goffman le interesa la esfera de comportamientos más teatral,
presumiblemente involuntaria, pero presumiblemente involuntaria, ¿sí? Significa también que la podemos controlar. Ahora, al controlarla, nunca la controlamos por completo, ¿sí? El control corporal completo que haría del cuerpo algo infinitamente plástico, que pudiera indicar cualquier cosa, cualquier papel, que pudiera emitir cualquier impresión y que por lo mismo no emitiría ninguna impresión, porque podrían ser todas las impresiones, ¿sí? No existe. ¿Me entienden esto? El control corporal, ¿sí? Siempre emite, ¿sí?, una información involuntaria. ¿Me entienden esto? Y entonces tenemos esta foto, ¿sí?, que ustedes ya la conocen. Si yo veo esta foto, no sé ustedes, veo un señor que se está riendo, que se está sonriendo, una señorita que ha sumergido, su cara en la taza, perdón, un hombre que no sonríe tanto, ¿sí?, que solo sonríe, digamos, y una mujer que sonríe un poco más, ¿sí? Si yo tuviera que interpretar esa foto, diría que el señor, ¿sí?, que tiene la sonrisa más marcada, dijo algo impropio, una broma impropia, una broma fuera de lugar, a la señorita con anteojos, y por eso la señorita con anteojos ocultó su cara, ¿sí?, dentro de la taza. Y de allí que las otras personas no sonrían tanto, ¿sí?, no participan por completo de la sonrisa amplia del señor del señor que está en la punta, ¿sí? Uno apenas sonríe y la otra señorita sonríe mirando la taza, ¿no es cierto? No sé si comparten esa interpretación de la foto, pero aunque sí, a mí me parece que están incómodos, me parece, que en lugar de mostrar 4 personas relajadas, a mí me parece que una persona relajada y 3 personas incómodas. Este, Tal vez esté mofando del de la gorra, tal vez esté mofando de la señorita con anteojos, ¿sí?, pero dijo algo feo, ¿sí? Dijo algo fuera de lugar. A mí me parece eso, ¿sí? Dijo algo que a él nomás le causó gracia. Y sin embargo, ¿sí?, las otras personas no lo cachetearon. Que podría ser otra situación, ¿no es cierto?, en donde dijo algo fuera de lugar y las otras personas lo miran, ¿sí?, como si efectivamente hubiera dicho algo fuera de lugar, ¿sí? Se quedan calladas y lo miran seriamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué es esta situación? ¿No? El sujeto, ¿podemos decir que hizo una broma o podemos decir que hizo una broma fuera de lugar? Podemos decir que fue un ámbito incómodo, que es un ámbito distendido, porque como todas las personas participan e intentan controlar recíprocamente, ¿sí?, intentan intervenir recíprocamente en el control que realizan los otros, ¿sí?,
las caracterizaciones de la situación siempre son precarias, siempre son flexibles. ¿Me entienden esto? Y hay una necesidad práctica. Los otros actúan como sí y adoptan una actitud como sí. Esa actitud, entonces, del como sí, voy a actuar como si hubiera dicho una broma, voy a actuar como si la broma hubiera sido graciosa. ¿Sí? Supone que, no obstante las diferencias de punto de vista de los participantes y el orden precario de la situación, se desarrolla en términos de una suerte de armonía, como para que una suerte de armonía que evita una abierta contradicción. Estos participantes, ¿no?, están reprimiendo sus sentimientos inmediatos, en particular la señorita de anteojos, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Y cada uno, en vez de pegarle un chirlo a el señor de barba que se desubicó, adoptan una actitud, una opinión de la situación, una definición de la situación que puede encontrarse como temporariamente aceptable. Y entonces cada uno de nosotros, ¿no?, cada uno de los participantes en la situación, ¿sí?, nos desenvolvemos en una suerte de división del trabajo cortés, en donde permitimos intervenciones que pueden estar fuera de lugar, pero las dejaremos pasar, que no nos interesan, pero que vamos a hacer como si fueran importantes, ¿sí?, a cambio de que los otros hagan lo mismo. ¿Se entiende esto? Y entonces tenemos un modus vivendi, lo que Goffman llama un modus vivendi interaccional, un consenso de trabajo, en donde, como consenso de trabajo que busca mantener la interacción, ¿sí?, tratamos de evitar los conflictos manifiestos en las definiciones de la situación. Somos tolerantes y somos respetuosos. Somos tolerantes y ser tolerante y ser respetuoso es un trabajo interaccional extremadamente complejo que implica comportamientos tan elaborados como el de la señorita, que deja de mostrar su cara abiertamente y oculta su cara detrás de la taza, o como el de la señorita que sonríe pero mira la taza, o como del caballero con gorra que esboza una suerte de sonrisa. ¿Me entienden esto? Y esto puede ser todavía más elaborado
en situaciones que parecen todavía más simples, ¿sí? Ustedes se encuentran, por ejemplo, en un ascensor rodeados de personas anónimas. ¿Qué es lo que hacen? Miran tratan concentradamente de mirar un punto ciego en el espacio, porque lo peor que podrían hacer, lo que realmente conformaría una ruptura de este modus vivendi interaccional que se llama, ¿sí?, estar en un ascensor con personas desconocidas, es mirar fijamente a una de estas personas desconocidas. ¿Me entienden esto? O fíjense qué ocurre cuando ustedes van caminando por la calle. Cuando ustedes van caminando por una calle y tienen obviamente que evitar a los transeúntes, y para evitar a los transeúntes tienen que mirarlos, pero no tienen que mirarlos muy intensamente ni muy concentradamente, porque eso podría ser mal interpretado por el transeúnte. Y entonces deben ejecutar algo que es extremadamente complejo, ¿sí?, que es mover su cuerpo mirando apenas a los transeúntes que vienen frente a ustedes, y tener además, y mirar hacia los costados, pero no mirar hacia demasiado los costados, para evitar chocar con los transeúntes que están al costado de ustedes cuando intentan esquivar a un transeúnte que viene de frente de ustedes. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Los modus vivendi interaccionales, estos consensos de trabajo en donde aceptamos temporariamente y hacemos como si, suponen desempeños comportamentales extremadamente complejos. ¿Me entienden? Que aprendemos, ¿sí?, de muchas formas, de varias formas, ¿sí?, durante toda nuestra vida a realizarlos. ¿Me entienden esto? Sí, profe. Y yo en ese, la señorita, los señores que están tomando café, los participantes de la escena del ascensor, los participantes de un tráfico peatonal en hora pico, ¿sí?, se comprometen a hacer, ¿sí?, se comprometen con ser lo que proponen ser. Solo transeúntes, solo compañeros ocasionales de un ascensor, las diversas caracterizaciones que podemos encontrar en estos señores que están tomando café, ¿sí?, todas ellas implican cierto trabajo, ¿sí?, ciertas operaciones en la apariencia que brindan, ¿no es cierto?, en la apariencia que brindamos. Y nos comprometemos ser eso que aparentamos. Y si bien durante el desarrollo de la interacción pueden ocurrir algunos cambios, esos cambios no pueden ser contradictorios con eso que habíamos prometido ser. ¿Me entienden? Porque si no, se rompería, en los términos de Goffman,
la actividad cooperativa de la interacción. Entonces, tenemos de la misma forma que la actitud natural de Schutz, esta idea, el carácter promisorio de la comunicación, que es la actitud natural en la interacción. Comprometerse con lo que propone ser y creer en las apariencias que emiten los sujetos. Comprometerse con lo que proponemos ser y creer en ese compromiso. ¿Me entienden esto? Sí, profe. ¿Y por qué nos comprometemos? ¿Sí? Esta respuesta a esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué debemos comprometernos? Tiene varios niveles, ¿sí? Vamos a ir con el más complicado, creo que es el más complicado. Cada uno de estos papeles que desempeñamos, cada una de estas apariencias que mostramos, ¿sí? Ser un transeúnte, ser, no sé cómo caracterizaríamos a estas personas que están tomando café, ser, no sé, ¿quién se anima a una caracterización? ¿Quién los estereotipa? Como un grupo ocasional de salir a tomar café, digamos, podría ser. Pero ¿quiénes son? ¿Qué se comprometen a hacer? Tomadores de ¿Qué café, muestran digamos. ser? ¿Pero qué muestran ser? ¿Qué es lo que ves? ¿A qué es lo que ven ustedes a través de aspectos tan, no meramente individuos, ¿sí? A través de su color de piel, su ropa, sus modales, el lugar en el que están? ¿Podría ser personas de una clase alta? Podrían ser personas de una clase alta, nos comprometeríamos a ser una persona de clase alta o de clase media. Este, ¿Qué más diríamos? ¿Qué más diríamos? Me comprometo a ser tu amigo, ¿sí? Hipster. No sé si están familiarizados con el término hipster. Fausto, ¿qué es un hipster? Siempre no, se compromete a tener modales de cierta realidad social, ¿no es cierto? Me gusta la caracterización de Fausto, pero Fausto debería darle un contenido. Los hipsters son un grupo de consumo muy específico, ¿sí? Son un grupo de consumo que pertenece, que está asociado a los sujetos que llevan a cabo profesiones creativas, ¿no? En algunos países occidentales. Y que como son creativos, son también creativos en su vestimenta, ¿no es cierto? Entonces articulan vestimentas de diversa índole, ¿sí? Y el conjunto heterogéneo de esas vestimentas muestran cierta posición social, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Estos hipster, entonces, dicen ser hipster. este, Dicen ser jóvenes de clase media o de clase media alta, ¿no? En profesiones creativas con cierto nivel de ingresos. Y lo dicen sin decirlo, ¿no es cierto? ¿Y me entienden esto? Y al
mostrarse como hipster, pretenden ser tratados como hipster. Al mostrarse como amigos, pretendemos ser tratados como amigos. ¿No es cierto? Y esto significa, ¿sí?, que una pretensión moral, una pretensión que involucra derechos y obligaciones que se traducen en la interacción y se traducen en ciertas formas de inferencias y comportamientos en la interacción. Pablo dice, o sea, eso lo podemos connotar por su vestimenta o su manera de actuar como algo que nos identifica. Acá es más fuerte que la identificación y tiene otro plano, ¿sí? Es una reivindicación, ¿sí? Una reivindicación a ser tratado como aparento ser. ¿Me entienden esto? Sí, Por ejemplo, puedo decir, si son amigos, como decía Luana, si son amigos, puedo decir, che, invítame. ¿No es cierto? Si son amigos hipster, creo que ya no, porque todos tienen altos ingresos. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Buscamos ser tratados de diversas formas. Reivindicamos ser tratados de diversas formas. Y yo reivindico ese tratamiento, reivindico moralmente que tengo derecho a este tratamiento en particular, en tanto soy lo que alego ser. Tenemos entonces una reivindicación moral y una obligación moral. Una reivindicación moral a cierto tipo de trato como contracara de una obligación moral, de un compromiso moral, de compromiso con mi apariencia. ¿Me entienden esto? Por eso Goffman va a decir esto, ¿sí? Cuando un individuo proyecta una definición de la situación y con ello hace una demanda implícita o explícita de ser una persona de determinado tipo, presenta una exigencia moral a los otros, obligándolo a valorarlo y tratarlo de la manera en que tienen derecho a esperar las personas de su tipo. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda esto? sí, profe. Y correlativamente, puesto que me comprometo moralmente, que doy una garantía moral, ¿sí? O que a la vez que hago una reivindicación moral, hago, ¿sí?, me comprometo moralmente a ser lo que soy, renuncio, ¿sí?, a hacer cualquier otra cosa, ¿sí? Renuncio al tratamiento que sería apropiado para personas de otro tipo. ¿Me entienden esto? Las inferencias, volvamos al tema de las inferencias, entonces, en función, ¿sí?, de el carácter autocontrolado de la interacción, del carácter cooperativo de la interacción, del carácter
de modus vivendi interaccional y finalmente del carácter moral de la situación, no están dirigidas a sospechar, ¿me entienden esto? Sino están dirigidas a mantener, ¿sí?, las apariencias y las definiciones de la situación que han hecho los participantes. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Y entonces, ¿sí? Roberto, ¿ibas a decir algo? Como esto es muy importante, ¿sí?, como el orden social en chiquito, que es la interacción, es algo que buscamos mantener, desarrollamos prácticas preventivas, prácticas protectivas, ¿sí?, como esta señorita que en vez de mostrar su total desacuerdo con lo que ha dicho este señor risueño, ¿sí?, oculta su cara de desacuerdo detrás de la taza. Esto es una práctica protectiva, ¿sí? Busca proteger el orden de la interacción ocultando su desacuerdo, ¿sí? Tenemos asimismo prácticas preventivas, ¿sí?, que son las que deberían haber evitado que este señor, ¿sí?, haga esta broma inadecuada, ¿sí?, que mantienen la interacción, ¿sí?, allí en el momento en donde esta actitud natural que ha descrito Goffman falla, ¿sí?, allí donde el orden interaccional puede romperse. Y entonces tenemos estas definiciones muy interesantes que Goffman desarrolla, ¿no es cierto? En principio tenemos la interacción o el encuentro, ¿sí?, que es la ocasión más o menos delimitada en donde un conjunto de individuos se encuentra en copresencia, ¿sí? Tenemos la actuación, ¿sí?, que es la actividad total de los participantes desarrollada para influir en los otros participantes. Pero ven que acá influir, ¿sí?, es influir para mantener la definición de la situación que se ha reivindicado, el papel moral que se ha, el carácter moral que se ha reivindicado y el orden de la interacción que surge de ello, ¿sí? No es no busco controlar al otro para hacer lo que yo quiera, ¿sí? Eso es imposible, ¿sí? Busco el orden, controlar el otro para mantener el orden de la interacción, ¿sí? Y mi actuación, la totalidad, es como cuando nos referimos a un papel de un actor, ¿sí? La actuación que desarrolló Robert De Niro, ¿sí? Si no saben quién es Robert De Niro, no importa. Reemplácenlo con cualquier otro actor que ustedes conozcan. Se refiere a la totalidad, ¿sí?, de la actividad de él durante un encuentro, durante el desarrollo de un espacio-tiempo que es una película. Acá ese espacio-tiempo es un encuentro, ¿sí? ¿Me entienden esto? Y tenemos el papel, ¿sí?, o los papeles. Las diversas rutinas, ¿sí?, que corresponden a las diversas realizaciones que ocurrieron dentro de este encuentro, ¿sí?
la rutina de contar una broma, la rutina del examen médico, la rutina de el ejemplo en una clase, la rutina del chiste profesoral que a nadie causa gracia, la rutina de la intervención del estudiante, de la intervención humorística del estudiante. Todo eso son pequeñas actividades que hacen a la actuación total dentro del encuentro, ¿no es cierto? La rutina, ¿sí?, es un pedacito, ¿sí?, de una actuación. ¿Me entienden? Y los deberes y derechos, ¿sí?, que están detrás de la actuación y que por lo tanto implican uno o más papeles. ¿Me entienden? A los que llamamos roles sociales. El rol social aquí no tiene que ver con una función, ¿sí?, tiene que ver con las pretensiones morales, ¿sí?, asociadas a una posición que solo se puede mostrar parcialmente en la interacción a través de la actuación. ¿Me entienden esto? Y entonces le hice esta esquemita que es aproximadamente un encuentro entre dos personas, ¿sí?, en donde a partir de un rol que nunca se puede ver por completo, ¿sí?, en ninguna interacción, ¿sí?, la categoría social, la posición social está solo parcialmente exhibida en el rol, ¿sí? Ese rol tiene una serie de pretensiones morales, ¿sí? Yo busco que me traten como profesor, por ejemplo, ¿sí? Y en función de esas pretensiones morales, desarrollo ciertas actuaciones conformadas por rutinas. ¿Me entienden? Otras personas hacen lo mismo, ¿sí? Y en la interacción, nuestro encuentro, ¿sí?, desarrolla una solución de compromiso entre estas pretensiones, actuaciones y rutinas que le llamamos consenso de trabajo. ¿Me entienden? La actuación, entonces, es el aspecto visible del rol. ¿Me entienden esto? Es el aspecto teatral del rol. Y podemos ser más analíticos dentro de esto, dentro de esta actuación, y analizarla en términos de elementos más pequeños, ¿sí? Estos elementos más pequeños conforman la fachada, ¿sí? Diferente, ¿sí?, de la apariencia y de los modales. Y la fachada, que es una dotación de símbolos, ¿sí?, una dotación de elementos que tienen significado, está conformada por el medio, el escenario, si quieren, el consultorio del médico, la misa del sacerdote, algunas veces la fachada, el medio, es móvil, por ejemplo, el desfile militar en el que se desenvuelve los líderes militares, ¿no? Es un medio móvil, ¿me entienden? La fachada, entonces, ¿sí?, es un medio físico que por lo general está fijo, muy de vez en cuando es un medio móvil, ¿me entienden?
Y a ese medio, como parte de la fachada, ¿sí? Hay que añadirle la fachada personal, que son símbolos que indican mi rol, ¿sí? Y por lo tanto, la actuación y las rutinas que voy a seguir. ¿No es cierto? Por ejemplo, el estetoscopio del médico. ¿Sí? La apariencia, ¿sí? Sí, corresponde, ¿no? A esa fachada personal da lugar a una apariencia, ¿sí? Pero esa apariencia, ¿sí? Está también conformada por modales, por comportamientos sustantivos, ¿sí? Que yo movilizo. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Ahora, solo en sociedades muy ritualizadas, ¿sí? Cada uno de cada rol, ¿sí? Constituiría un medio, una fachada, una apariencia y unos modales específicos. ¿Me entienden? En general, los elementos, los diversos elementos del medio, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O los diversos elementos de la fachada personal, por ejemplo, la ropa, pueden utilizarse en diferentes tipos de rutinas y en diferentes tipos de actuaciones, ¿no es cierto? El médico, el abogado, dice, Goffman da ese ejemplo, utiliza el traje para atender a sus clientes, pero puede utilizar el mismo traje para ir a cenar luego con sus amigos. ¿Me entienden esto? Y este es el punto con el que quiero cerrar en los últimos 2 minutos que me quedan. ¿Sí? ¿Por qué estamos obligados a sostener la interacción? ¿Sí? ¿En qué por qué nos comprometemos tanto los sujetos de sociedades occidentales en diversos contextos sociales? ¿Sí? ¿Por qué nos comprometemos tanto en estos juegos de apariencia? ¿Sí? Porque detrás de esto, ¿sí? Detrás de este respeto a las convenciones está el respeto al individuo como figura central moral, ¿sí? De nuestras sociedades occidentales, ¿sí? ¿Me entienden esto? Es en tanto que individuos autocontrolados que participamos, diferentes del individuo concreto, porque por individuo podemos entender dos cosas. Los particulares concretos, ¿sí? Y lo que podemos llamar individuo moral, es decir, este sujeto, hijo de la modernidad, que es un ejemplo, ¿sí? Que debe ser respetado porque cada uno de nosotros es un ejemplo de lo que es la humanidad, ¿no es cierto? De lo que es el ser humano. Y como ser humano precisamos, exigimos respeto, ¿sí? ¿Me entienden esto? Este es el individuo moral. ¿Me entienden esto? Pero este individuo moral no existe tan simplemente en las sociedades modernas, sino que este individuo moral, ¿sí? El ser humano, se haya especificado en un conjunto de categorías, ¿sí? Entonces yo para respetar al individuo, ¿sí? Lo respeto en tanto que otra cosa, médico, abogado, estudiante, docente, joven, niño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden?
Es decir, esto realmente conforma una serie de comportamientos capaces de sostener la figura cultural central de las sociedades modernas, que es el individuo, este individuo moral. ¿Se entiende esto? ¿Hay preguntas? Bien. Entonces, chicos, si no hay preguntas, siendo las 6:01, terminó la clase. Como les decía entonces, el miércoles vamos a publicar los resultados de el examen. Entonces, les recuerdo, el miércoles próximo se da esta misma clase y el viernes continuamos avanzando con el programa. Bien, entonces, hasta luego chicos, que tengan una muy buena semana, que la pasen muy bien, bye bye.